teniente coronel y doctor don Gastón Ventura Fermepín, también camarada y amigo que tuve el honor de instruir como cadete en el colegio militar. Parte de la hinchada de hoy son cadetes, son alegría de la vida. De su foca de servicios está bastante sintetizada en ese momento, en este gráfico. Solamente quiero resaltar que es uno de nuestros más avesados especialistas en el tema de riesgo ambiental. No lo va a explicar él porque él va a hablar del tema específico de su testimonio. Pero yo quiero resaltar eso. Es un hombre especializado en gestión de riesgo, desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático. Tema muy importante en el futuro de la competencia entre los intereses globales. Don Fermepín. Bueno, muchas gracias, compañero coronel. ¿Cómo están? Hay cosas que no hice, que había pensado. Una era traer el casco para seguir la costumbre del teniente coronel valiente, pero como creo que todos están familiarizados con el casco, no es necesario pasárselo ni sacarlo, pero lo tengo. Todavía el mismo casco que usé de cadete, de teniente y hasta que me retiré. Así que llegué al grado de coronel, me retiré de coronel, pero no les voy a hablar como coronel. Les voy a hablar como subteniente, que todavía está dentro de mi corazón y a flor de piel. Y claro, con las deformaciones de haber sido alumno de la Escuela de Guerra, así que me recibí de oficial de Estado Mayor. ¿Y qué va a hacer? Las cosas cambian un poquito en el análisis y el enfoque. Pero vamos a empezar con el título, que es Rodillas Negras. ¿Por qué Rodillas Negras? Bueno, ustedes saben que el Regimiento 28, como los regimientos de monte, usaban lo que en una época se llamaban pitucones, dicho entre comillas, le decíamos pitucones, pero eran los refuerzos de cuero que usábamos en las rodillas, en la parte de atrás de la espalda y en los codos, pitucones. Pero el entonces teniente primero Jaimet, que era de la misma horneada que el entonces teniente primero Valiente, encuentra en una emboscada que se hace en el sur de las Mesadas, se hace hay un encuentro y dentro de lo que capturan hay una mochila con mucha documentación y se refiere, esa es la referencia primigenia, al nombre de Rodillas Negras, porque el lo fule, para no caer en ningún problema o sedición o guerrillero, sino lo fule, como le decían los lugareños y los tucumanos. Los fules nos llamaron a nosotros Rodillas Negras, una manera de abreviar, como contando algo que parece medio gracioso. En todas las cartas que ellos mandaban había una sigla que era ABOMPLA. Esa ABOMPLA, muchos sesudos inteligentes pensaban que era la certificación que le daban los órganos de difusión que estuviera el ERP para decir, bueno, no están diciendo nada fuera de la discreción que había que guardar. ABOMPLA quería decir a vencer o a morir por la Argentina. Después de un año nos descubrimos uno dijo, pero esto no será. Entonces el ABOMPLA dejó de ser el órgano que controlaba la correspondencia de todo. Así fue que ellos nos bautizaron Rodillas Negras y quedó plasmado después en una revista Estrella Roja, en la cual siempre aumentaban sus victorias en detrimento de nuestras acciones. Y en una de ellas escriben curiosamente que con los únicos que tenían problemas eran con los del Regimiento 19, como no van a tener problemas si el jefe de compañía era el teniente primero Valiente o el teniente Jándula, ¿no es cierto? Y los Rodillas Negras, entre paréntesis, Rente 28.
De ahí el regimiento adoptó el nombre de Rodillas Negras. La costumbre gauchesco-militar la llamó Escuela de Rodillas Negras al regimiento. Hicimos una samba que se llama la Zamba de los Rodillas Negras, que se cantaba en cada uno de los relevos cuando íbamos o volvíamos y nos recibía nuestros compañeros de otras subunidades, ¿no? Bueno, para lo que guste mandar, como dice la samba. Bueno, estos Rodillas Negras, después por el imperio de algún pensamiento distinto, se llamó Juana Azurduy. Aquellos historiadores que quieran relacionar la historia con el nombre Juana Azurduy del regimiento de 28, que fue creado en el año 1954, mucho después que la capitana Juana Azurduy estuviera muerta, no tenía nada que ver con la historia del regimiento, ni tiene nada que ver con la historia del regimiento, es solo una denominación que se colocó quizás porque era conveniente. Entonces, del ámbito hice una listita, porque como les puede pasar a ustedes, a las 3 de la mañana uno se despierta y dice, ¿qué tengo que decir? Entonces, hace mucho tiempo agarré y dije, para no desvelarme toda la noche, tengo un papelito al costado de la cama y voy escribiendo las ideas fundamentales. La deformación de oficial de Estado Mayor hace que las ponga en orden. Así que la primera cuestión es referirme al ambiente operacional. Y destaco en particular que el nombre operativo Independencia nunca me gustó, porque no hay en ningún reglamento militar ninguna operación que se refiera a operativo, ni en los reglamentos derogados ni en los que están vigentes. Era operativo hace la policía, bien claro, y operaciones llevamos y conducimos los militares. Voy a coincidir y agregar un detalle que mencionó el teniente coronel Valiente respecto al tema del uso de la bandera, el escudo, un mando responsable en teoría, pero yo lo enfoco, si no lo escuché mal, lo enfoco desde el punto de vista de tratar de obtener, cumpliendo lo que dice la Convención de Ginebra, el tratamiento de prisioneros de guerra, porque justamente menciona 4 o 5 aspectos para ser considerados como tales, con lo cual el objetivo, en mi opinión, era de otra manera buscar la internacionalización del conflicto. Quiere decir que, independientemente de estar o no en fuerza, podían llegar a ser considerados prisioneros de guerra, con lo cual podía intervenir algún órgano internacional como la Cruz Roja para cuidar, como fue en la Segunda Guerra Mundial y otras, a los prisioneros de guerra. No era la situación, eran sediciosos, eran los fules, como le llamaba la gente. Muy bien, el monte, en términos muy sencillos, había una zona de cañaveral en la parte más plana, y ascendiendo hacia la Conquija el monte se transformaba en Monte Espinoso. Después de Monte Espinoso teníamos la subida al bordo, como le decían en su momento, que son las dorsales, como le dicen los profesionales, donde el monte era más abierto y normalmente nos movíamos por las mismas sendas de vaca o los caminos de los endiableros, que después les voy a contar qué quiere decir eso. Pero básicamente nuestra forma de movernos se debía fundamentalmente no podría decir, a la conducción. Nosotros nos movíamos de acuerdo a lo que sabían en ese momento los tenientes primeros y capitanes, porque de ahí para arriba es como que había una escisión entre los tiempos en los que cada cual había concebido la acción en el terreno. De una guerra formal pasábamos a un ambiente totalmente disrupto, con cuestiones novedosas, que los tenientes primeros nos enseñaron y nos decían, bueno, esto hay que pensarlo de esta manera, se ponían en la cabeza del enemigo
verbigracia confrontación, como dicen algunos. No teníamos el tema de inteligencia, pero curiosamente, y me adelanto a algunas de las cosas que escribí, tampoco las transmitíamos. Cuando ocurrían los relevos, y ya me fui del terreno, cuando ocurrían los relevos, y les pido, aquí hay compañeros míos que son amigos, hermanos y camaradas de armas que pelearon en el monte tanto como yo, nunca hicimos un relevo en el cual los jefes de sección a otro jefe de sección le dijéramos qué es lo que estaba pasando. Nunca lo hicieron los jefes de compañía. Los jefes de compañía, que eran el nivel en el cual para nosotros morían las palabras, estaban, digamos, cumpliendo la orden que le daban. Llegan y se van. No había ahora con las operaciones de paz es bastante común, una especie de debriefing y briefing sobre qué es lo que pasaba, la situación que se vivía y cómo había que continuar. Esto, que los que están aquí, que compartieron las subunidades de las que formábamos parte, nunca lo hicimos, nunca. Quizás había algunos comentarios de algunos a los que eran más amigos, cosas por el estilo, pero formalmente no existía ese tipo de intercambio de información. Además que la inteligencia era bastante difícil, porque les recuerdo que estas organizaciones de FULES eran triangulares, o sea, siempre estaba psicológicamente lo que se llama el tercero excluido, que no permite que un hombre, cuando son dos, un hombre convence al otro de desertar. Cuando son tres, ya es más difícil encontrar el punto que haga que la gente deserte cuando están en el monte y tratan de excluirse o salir de la acción porque estaban en minoría, ¿no? Entonces, con eso digo en particular que tampoco nos resultaba fácil rescatar los cadáveres de los FULE. ¿Por qué? Porque de esa manera hacíamos inteligencia, eventualmente armando el orden de batalla. Era la única manera de saber, este pertenece a esta célula, este no pertenece, o este de dónde salió, viene de afuera, bueno, en fin, toda una serie de cosas que fueron ocurriendo. Me voy desordenando, pero trato de encarrilarme, por eso el papelito. Nosotros usábamos al principio una cartografía, que era la 1.25.000, una fotocarta, que seguramente el pollo se recuerda claramente porque la usamos muchísimo. Esto había sido levantado por un vuelo del Instituto Geográfico, era de color casi sepia. Al principio no entendíamos nada de lo que se veía en esa carta y después la manejábamos como si fuera el plano del zoológico, sabiendo a cada milímetro dónde estaban las cosas. Las cuadrículas, para decirlo en términos sencillos, se numeraban con nombres, digamos, del oeste al este, se ponían en orden alfabético y también de norte a sur, llámese, empezando por abajo a la izquierda, para decirlo muy claro, qué sé yo, Alejandra, América, etc. Y se van poniendo nombres de mujeres, etc. Las B, las que seguían hacia el norte, tenían la misma secuencia y se iba respetando un orden alfabético, lo cual hacía más fácil dirigir el fuego y recibir el apoyo de los helicópteros en particular, que fueron fundamentales para poder hacer las cosas que hicimos. Era tanta el conocimiento que teníamos del terreno que recuerdo que podíamos de alguna manera diagramar maniobras, porque ya conocíamos tanto la senda. Piense que nosotros, de los 3 años que me tocaron, que tuve la fortuna de ser subteniente del Regimiento 28, 300 días casi lo pasé en el monte, así que era como ir al jardín botánico, justamente. Uno decía, bueno, nos vamos a encontrar, para no dar nombre, con el tallarín. Nos íbamos a encontrar con el tallarín en tal lugar de los Cangrejales. ¿Cómo hacíamos para no
batirnos cuando nos encontrábamos. Nosotros sabíamos, estimamos la hora, conocíamos el terreno y llegábamos a los puntos como si fuera un terreno llano, sin selva, sin el monte que acabo de describir de alguna manera. Bueno, eso era la forma en la que nos movíamos. Muchas de las enseñanzas, tengo que reiterar, se la debíamos a esos tenientes primeros y capitanes que leían sobre Vietnam. Algunos leían también sobre la guerra en Argelia, y entonces hubo algún desaguisado que decía que nosotros aplicamos la doctrina francesa. Nosotros aplicamos la doctrina argentina. Hicimos como buena gente lo que podíamos con lo que teníamos. Y hablando de lo que teníamos, vamos a pasar un poco al equipo. Nuestro equipo, independientemente del uniforme de rodillas negras, cumplía los estándares de respetar en la DAMI el lote y año de producción de la munición. Con lo cual, estábamos en el año 75 tirando con munición del año 59. Con lo cual, los fusiles se trababan. Más de una vez, alguno, y fue una de las causas que va a provocar la herida que termina matando al subteniente Verdina, es un fusil trabado, mientras que por el otro lado, el oponente usaba la munición que nos robaban a nosotros. Entonces, uno no entendía desde cómo tengo que cumplir yo con el tema de la DAMI y la clase y la munición del año 59, y estos me están tirando con lo que me roban de los arsenales. No podíamos entenderlo. No podíamos entender que después de 7 u 8 meses de estar desplegados en el terreno, el escalón de mantenimiento de los fusiles o compañías que hacían el mantenimiento del segundo escalón de los fusiles no estuvieran desplegadas en el terreno. Las ametralladoras, los fusiles FAP, etc. Recién después de pasado, se podría decir más de 6 meses, empezaron a aparecer algún camión que hacía una reparación hasta ahí nomás de los fusiles. La parte sanitaria. En la parte sanitaria teníamos un enfermero que la gente confundía porque era enfermero general y le gustaba decirle general enfermero, ¿no? Lo ascendían, al cabo se sentía ancho como galleta en el agua, pero era un enfermero. Tenía un paquete de curación individual por cada uno más grande, alguna bolsa, etc. Y con eso había que tratar de urgencia, tratamiento y evacuación de un herido de guerra, de un herido de bala. El helicóptero era fundamental para evacuarlos, pero el Hospital Militar Tucumán, que hacía todo lo posible para sacarlos vivos, no tenía una sala de terapia intensiva. Y esto que estoy diciendo fueron las palabras que le dije al general Vilas cuando enfrente mío estaban los féretros del soldado Ismael Maldonado y del subteniente Verdina. El soldado Maldonado, que era de mi sección, y el subteniente Verdina, de nuestra promoción, hermano y amigo de toda la vida. Y el general Vilas me preguntó, me imagino que con esto tendrás más ganas de salir al monte. Le dije, mi general, no voy a salir al monte hasta que salir al monte no sea un suicidio. Y entonces me preguntó por qué, y lo engancho con el tema del equipo. Detalle. Mire, nosotros tenemos PLC-10 que de casualidad, son unas radios, discúlpenme que por ahí lo nombro tan familiarmente como si fuera obvio para todo el mundo. Teníamos unas PLC-10 que tenían un alcance limitado y que suponían que teníamos que desplegar una fracción más para hacer retransmisión, porque si no, desde el monte hasta donde estaba el equipo de combate no llegaban las comunicaciones. No había comunicaciones cercanas. Tenía que haber PLC-6 que se supone que completaban la red. No existían, entonces pusieron la Halicaster, que era una radio que para los que se acuerdan les puede provocar risa,
la Hallicraster no se comunicaba ni con uno, porque uno apretaba la tecla y se podía dejar los dedos fracturados, que no se comunicaba con nadie. Así que imagínense lo que era poder moverse en el monte, manejar. Bueno, la primera misión que tuve fue la primera vez que me hicieron entender que estaba en la zona de operaciones, porque fue justamente una misión de retransmisión. Fíjense, para un subteniente brioso de 20 años, dándole instrucción a los soldados de su misma clase, que le dieran una misión tan subalterna como retransmitir mensajes. Yo me sentía minusválido directamente, porque digo, me están mandando una... Bueno, pasó un señor, o alguien más, hizo unos tiritos para donde estábamos nosotros, para no decir la expresión de que nos llovieron unas balas, y entonces yo empecé como si fuera un mono a tratar, discúlpeme la referencia, como si es el sobrenombre del teniente coronel, como si fuera un mono empecé a hacer señales de combate que me habían enseñado, y mis soldados decían, a este le dio un ataque de epilepsia, porque no sabían si